Para cualquier persona y nación, la inversión más importante, más productiva, más rentable es la que se hace en educación. De hecho, las naciones que han logrado evolucionar socialmente y que han tenido un reparto más justo de la riqueza y de las oportunidades, han basado el éxito en un sistema educativo que incentiva el aprendizaje constante, la inquietud, la investigación y, sobre todo, un sistema educativo que le paga bien a sus profesores y maestros. En Venezuela, el país con los mayores recursos petroleros del mundo, es poco menos que contradictorio que los maestros y profesores tengan salarios tan bajos. De hecho, según el magisterio, hay deudas acumuladas y este grupo de trabajadores que tiene en sus manos nada menos que el futuro, la formación de los venezolanos, ya no tiene ni siquiera para pagar las cuentas. Nos lo explica Samuel Valero, presidente de la Federación Venezolana de Maestros. Desde la firma de la contratación colectiva del año 2011, las aspiraciones de los docentes venezolanos no fueron cubiertas como debió haberse dado respuesta a la verdadera labor que desarrollan los docentes en Venezuela. Es tanto así que los docentes aspiraban a un aumento salarial del 60% y solo se les dio de un 52%. Esta situación se viene a agravar hoy día cuando, producto de las medidas económicas dictadas por el gobierno, se ha devaluado el salario real del docente en un 46%. Situación que nos lleva realmente a una crítica bastante fuerte porque los docentes del país no tienen para cubrir siquiera los costos de la canasta alimentaria. Esta situación es muy grave porque en función de la devaluación se ha devaluado el poder adquisitivo en un 62%. Es importante que el Ministerio de Educación cumpla con la contratación colectiva y con la misma Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en cuanto a los jubilados o el derecho a ser jubilado. Actualmente hay 87.000 docentes a nivel nacional que están esperando por el derecho a su jubilación. Aunado a eso, desde el año 2006 no se produce el pago de las prestaciones sociales a más de 180.000 docentes del país, sin incluir docentes de gobernaciones y alcaldías. Estos 87.000 docentes que están esperando su jubilación, bueno, ya tienen 5 años esperando por su derecho a jubilación. Dicen que mañana sí, que el otro mes, y realmente no se producen los benditos listados que venga realmente a cubrir el derecho que tienen los docentes venezolanos a ser jubilados en el tiempo previsto según la contratación colectiva y según la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Con respecto a los petrobonos, realmente no logró cubrir las expectativas que el magisterio venezolano esperaba. Creemos que ni siquiera cubrió el 15% de los docentes que tenían el derecho del pago de prestaciones sociales. El beneficio de los Petro-Orinocos para efectos de jubilación no satisfizo realmente las expectativas del sector de los educadores de educación inicial, de educación primaria y de educación media. Fundamentalmente ese beneficio de los Petro-Orinocos fue dirigido a los educadores del sector universitario, que bien merecido lo tienen, pero que realmente es en el sector de educación inicial, educación primaria y educación media, donde hay mayor porcentaje de educadores esperando por el pago de las prestaciones sociales. Son más de 180.000 familias venezolanas que esperan pagos, inclusive acumulados, algunos de ellos desde el año 2006. Es un dinero que además está compitiendo contra la inflación que devora el poder adquisitivo de la moneda. La inflación venezolana, de hecho, es una de las más altas del mundo y se une con la escasez de algunos bienes básicos. Inclusive, pese a los esfuerzos del gobierno por traer importaciones masivas de alimentos desde países amigos y aliados, hay algunos productos que puntualmente escasean en el mercado. De hecho, las propias cifras del Banco Central de Venezuela ubican el índice de escasez en 19%. Algunos analistas independientes dicen que esta cifra es mayor. Inflación, escasez, salarios que no alcanzan, incertidumbre, búsqueda de salidas. Este es más o menos el cuadro que atraviesa Venezuela por estos días. El desarrollo y el crecimiento a largo plazo pasa por resolver también problemas inmediatos.
Vamos a ver cómo lo ve el analista político y economista Luis Vicente León. ¿Cómo afecta este cuadro el salario, el bolsillo de la gente y la economía familiar? El 8 de diciembre, cuando el presidente Chávez finalmente anuncia ya la gravedad de su enfermedad y sale, ya no regresa más, generó unos meses de, yo diría, dificultad en toma de decisiones fundamentales para la economía venezolana. Por ejemplo, el gobierno se tomó mucho más tiempo del que se esperaba para devaluar el tipo de cambio, para tomar una decisión sobre el tema cambiario. Se ha mantenido durante estos meses sin definición esas pugnas que existen entre lo que podemos llamar el chavismo ideológico y el chavismo pragmático, y se terminó sin dólares en alternativos, con complicaciones en la entrega de dólares para Cadivi, un mercado no nombrable, completamente enloquecido. Es decir, todos estos elementos básicamente eran hijos, yo creo, de expectativas de toma de decisiones que vinieron muy tarde o que no vinieron. Y eso ha afectado dramáticamente el desenvolvimiento económico del país. El impacto económico ha sido muy importante en términos de abastecimiento como en términos de precios, y ambos afectan la vida cotidiana del consumidor. Son el resultado final de los desequilibrios macroeconómicos. Terminan en tu vida cotidiana, en los productos que puedes conseguir, en los precios que tienes que pagar. Esos son los dos elementos de tu vida. ¿Cómo enfrentar eso? Lo primero que han hecho los venezolanos es lo racional, es decir, es adaptarse a la realidad de abastecimiento y aprender de alguna manera a cubrir los vacíos. Eso suena feo desde el punto de vista de la calidad de vida, porque te está habituando a una pérdida en la calidad de vida, y es terrible desde el punto de vista social. Pero desde el punto de vista empírico, es decir, al final tienes que aprender cómo en el medio de una economía que prácticamente es una economía de guerra, cómo mantienes a tu familia en una economía de guerra. ¿Y eso qué significa? Bueno, lo primero es aprender a ahorrar productos. Es decir, bueno, el venezolano tiene la necesidad de hacer un uso mucho más efectivo de los productos que tiene problemas de consecución. Y luego está el tema de precio, que es un segundo tema clave en la vida cotidiana de la población. Y ahí también, digamos que la cultura del venezolano era una cultura de fidelidad de marcas, una cultura de fidelidad de lugares. Es decir, había lo que llamamos los economistas un monopolio espacial para un ama de casa. El supermercado que le queda cerca de su casa es un monopolio espacial. Ahí es donde ella siempre va a comprar. Eso se rompió, se muere. Los monopolios espaciales se mueren. Primero porque no consigues todo en el lugar donde estás comprando tradicionalmente. Y segundo, porque también empiezas a moverte para buscar precios, para buscar ofertas, para buscar promociones, para buscar cómo hacer la mejor compra, la compra más inteligente. Y la compra más inteligente se hace en la combinación de productos que, cumpliendo tu necesidad, tiene el mejor presupuesto. En el cuadro grande económico venezolano, pocas cosas han cambiado en los últimos años. De hecho, el poder adquisitivo del salario sigue deteriorándose con velocidad. También tenemos una poca movilidad social, poca posibilidad, por ejemplo, de adquirir un carro, una vivienda, para mejorar las condiciones de la familia. Son problemas indudablemente de largo plazo, pero cuya solución pasan por un acuerdo, un convenio, una concordia en una sociedad que nos pertenece a todos y que necesita el aporte de todos lados. Vamos a una pausa y en breve volvemos con más de El Mundo, Economía y Negocios aquí por Globovisión.